La fibrilación auricular, básicamente lo que vamos a ver en el electrocardiograma es RRs irregulares, no vamos a ver ondas F, no vamos a ver ondas B, sino vamos a ver unas ondas F. Vamos a hablar un poquito de la electrofisiología de la fibrilación auricular. Entonces, la fibrilación auricular primeramente se documentó a principios del siglo XX y se cree que se debió a reentrada de frentes de onda de excitación. También otra causa de fibrilación auricular es la rigidez tectónica. ¿No? Son los mecanismos que se han propuesto para el inicio y perpetuación de la arritmia. Inicialmente, hubieron mecanismos macroscópicos de entrada que atrajeron la atención de muchos investigadores y recientemente se han descubierto fuentes localizadas de FA paroxística originada en las venas pulmonares, en la desembocadura de las venas pulmonares en la aurícula izquierda. Y esto ha hecho que la ablación, que es el tratamiento de la fibrilación auricular, se centre justamente en hacer la ablación en la desembocadura de las venas pulmonares. Entonces, estas fuentes focales pueden representar mecanismos celulares de formación de nuevos impulsos por principalmente automaticidad o actividades encadenadas, ¿no? Es que empiezan a emitir impulsos, aumentan su automaticidad estas células miocárdicas. La contribución de la reentrada de los mecanismos proarrítmicos celulares al inicio son los que van a producir la fibrilación auricular y la perpetuación de esta arritmia. No son excluyentes, puede haber tanto automaticidad aumentada y actividades encadenadas en el mismo paciente. Entonces, se dice que hay una organización jerárquica y anárquica de la fibrilación auricular. Los mecanismos jerárquicos, ¿qué quiere decir? Que independientemente del mecanismo electrofisiológico, si acabamos con la fuente, ya sea con tratamiento farmacológico o con ablación, vamos a acabar con la fibrilación auricular. Eso quiere decir jerárquico. Todo lo que es la reentrada, sobre todo la microreentrada, se cree que es un mecanismo jerárquico. ¿Ya? Y hemos visto, por ejemplo, en la macroreentrada del flúter, si cortamos la macroreentrada, terminamos con la arritmia. Igual en la FA, se cree que hay microreentradas, si cortamos la microreentrada, terminamos con la FA. Esos son los mecanismos jerárquicos. El aumento del calcio también es un mecanismo jerárquico, ¿no? Vamos a ver más adelante también que se cree que hay un aumento intracelular del calcio y esto va a desencadenar que aumente la excitabilidad del miocardio auricular y pueda despolarizarse. Esto también es un mecanismo jerárquico. En el caso de los anárquicos, en este caso son múltiples fuentes las que hacen que perpetúe la arritmia, la FA. Entonces, para esto necesitamos, para los mecanismos anárquicos, no solo una fuente, sino múltiples, para que se pueda perpetuar y sostener la arritmia. Y si es que eliminamos solo una fuente, la arritmia va a continuar, porque como son múltiples, continúa la arritmia. O sea, al eliminar solo una fuente, no estamos eliminando la arritmia. Y un ejemplo de mecanismos anárquicos en la fibrilación auricular es la microreentrada
microreentradas que se producen en prácticamente todas las aurículas, tanto izquierdas como derechas. Izquierda como derecha. Entonces, vamos a hablar un poco del automatismo. El automatismo es, o actividad desencadenada, es el aumento de la automaticidad que ocurre en los miocitos. Hay ciertos miocitos que tienen una actividad de marcapasos, ¿no? Entonces estos van a despolarizarse espontáneamente. Y si aumenta su automaticidad, se van a su tasa de despolarización va a ser más alta y pueden iniciar la fibrilación auricular. Por ejemplo, en las taquicardias auriculares hay miocitos que se encuentran en las aurículas que tienen su automaticidad aumentada y por eso se produce la taquicardia auricular. La taquicardia sinusal es lo mismo, los miocitos del nodo sinusal aumentan su automaticidad y por eso se produce la taquicardia. Por ejemplo, vamos a ver más adelante una taquicardia de unión. Los miocitos del unión, del nodo AB, empiezan a descargar más rápido y toman el control y producen la taquicardia, ¿no? Esto es automaticidad aumentada. Se ha visto por embriología que hay ciertos miocitos con actividad de marcapaso que se encuentran justamente en las venas pulmonares. Cuando estas venas pulmonares se unen a la aurícula izquierda, va a haber estos miocitos embriológicamente con capacidad de marcapaso que justamente se encuentran en la desembocadura de las venas pulmonares, en la aurícula izquierda. Y estos miocitos pues tienen la capacidad de descargar y por eso se cree que mucha de la fibrilación auricular tiene su origen en la desembocadura de las venas pulmonares por estos miocitos con capacidad de marcapaso. ¿Ya? ¿Qué sucede también en isquemia o cuando hay acidosis? El potencial de membrana de reposo de los miocitos se vuelve menos negativo. Y al volverse menos negativo es más fácil que alcance el umbral para despolarizarse. Entonces, las situaciones de isquemia o acidosis también pueden aumentar el automatismo al disminuir el potencial de membrana. Y la automaticidad pues anormal ocurre cuando se alcanza el umbral, ¿no?, de la despolarización de estas células. En este caso, la despolarización se produce mediante corrientes internas de calcio. ¿Ya? Como hemos dicho, el calcio intracelular tiene un papel fisiológico en la fibrilación auricular. Ya, entonces, las oscilaciones de membrana provocadas por potenciales de acción normales se denomina actividad desencadenada. Esta actividad desencadenada puede ser variable en tiempo y amplitud. Y si esta actividad desencadenada alcanza el umbral de despolarización, se va a producir la despolarización y un nuevo potencial de acción, ¿no? Entonces van a producir nuevos potenciales de acción. Tenemos dos tipos de actividad desencadenada: las despolarizaciones tempranas y las postdespolarizaciones tardías. Estas despolarizaciones tempranas ocurren antes de que se complete la repolarización total del miocito, y las retardadas se producen después de que ha terminado la repolarización del miocito. Acá tienen un ejemplo. Este es el potencial de acción normal. Una ERWI, o sea,
prematura o precoz, las despolarizaciones tempranas, antes de que acabe la repolarización, se produce. Ya estas son las actividades desencadenadas tempranas, ¿no? Ven este cachito que se produce al final de la repolarización. Y las tardías son las que se producen después de la repolarización completa. O sea, termina la repolarización y recién se produce la actividad desencadenada. Si esta actividad desencadenada alcanza el umbral, puede producir otra nueva despolarización, ¿ya? Tanto en las tempranas como en las tardías, ¿ya? Entonces, estas son las tempranas, estas son las tardías que pueden producir una despolarización, si rompen el umbral de despolarización. Incluso se pueden producir en forma sostenida, ¿no? Y esto originaría la fibrilación auricular. Entonces, las post-despolarizaciones retardadas son oscilaciones de membrana que ocurren después de la repolarización completa del potencial de acción. Y se ha visto que se produce cuando hay una sobrecarga, las retardadas de sodio, de potasio, de calcio intracelular. O sea, este calcio se libera del retículo sarcoplasmático, entra al miocardio y va a interactuar, va a producir estos potenciales de acción. Entonces, es la liberación espontánea del calcio en el retículo sarcoplasmático, y este calcio que está aumentado en el retículo intracelular va a ser expulsado al extracelular a través de unas bombas, sodio-calcio, y eso va a producir que el potencial de membrana alcance el umbral y se produzca la despolarización entre el intra y el extracelular. Pero básicamente es por el aumento de calcio intracelular. Y después, para corregir este calcio aumentado intracelular, intervienen unas bombas de corrientes de sodio rectificadoras, ¿no? Que van a tratar de corregir este exceso de calcio y tratar de llevar el potencial de acción de la membrana a su estado basal normal. Y estas bombas de potasio lo que van a hacer es que reducen la probabilidad de que se produzca esta actividad desencadenada. Ya, entonces acá tenemos el ejemplo, lo que hemos visto. En el caso de las despolarizaciones tardías, lo que vamos a ver es de que es por hay una liberación anormal de calcio intracelular por el retículo sarcoplasmático. Ya, en cambio, las repolarizaciones tempranas se deben a que hay, o sea, como se producen durante la repolarización, el calcio es normal, pero es más intenso, la liberación de calcio, a diferencia de las despolarizaciones tardías. Las despolarizaciones tardías ocurren por liberación anormal de calcio, porque se producen después de la fase de repolarización. En cambio, las tempranas se producen por la liberación de calcio normal, pero en mayor cantidad, ya del retículo sarcoplasmático. Ya, entonces esto es lo que les he dicho, ¿no? Las tempranas
Son oscilaciones de membrana que ocurren antes de la repolarización completa. Ocurren en condiciones de prolongación de los potenciales de acción debido a una disminución de las corrientes rectificadoras de potasio hacia afuera, ¿no? Entonces hay una activación de calcio, de canales de calcio normales, ¿no? Solo que se activan con mayor fuerza y esto va a producir que se produzca la despolarización, ¿no? Y generalmente este calcio se produce por la estimulación beta-adrenérgica, ¿no? Estímulos simpáticos o beta-2 adrenérgicos. Entonces hay un aumento de calcio en los miocitos auriculares y esto va a provocar que en el caso de las tempranas, esta liberación del calcio se produce antes de que acabe la repolarización, ¿no? Y va a producir la actividad desencadenada. Ya, bueno, es lo que les he explicado. Otra causa de la fibrilación auricular son las reentradas, ¿no? Que ya hemos visto que todas las reentradas pueden producir arritmias y perpetuación de arritmias. Hemos visto ya casos de taquicardias supraventriculares que se producen por reentradas, ¿no? Reentrada en el nodo AB, reentrada por un as accesorio, por una vía accesoria. Entonces, primero se estudiaron las entradas en anillos de medusas. Entonces se vio que la onda de despolarización puede viajar o activar el tejido alrededor de un núcleo, ¿no? que no se despolariza. La activación resultó en un movimiento circular sostenido, ¿no? Y esto se le denomina reentrada. Si esta reentrada, este circuito de reentrada se interrumpe, la arritmia termina. Ya hemos visto varios, de eso se trata la ablación, ¿no? En la ablación lo que se hace es que interrumpe el mecanismo de reentrada. Por eso el tratamiento de elección para la mayoría de taquicardias por reentrada es la ablación. Ya. Y acá tenemos las hipótesis sobre cómo se produciría por reentrada o reingreso la fibrilación auricular, ¿no? Esto es el miocito auricular. Se cree que puede haber una reentrada única que produce un círculo de activación de los miocitos. También se cree, otra hipótesis es de que hay esta es la teoría del rotor, ¿no? Que es igual, alrededor de un núcleo o core empieza la actividad eléctrica, y esta actividad eléctrica, si bien es cierto, va alrededor del núcleo, pero también escapa, digamos, y se empieza a despolarizar todas las aurículas. Y también tenemos la hipótesis de ondas múltiples, ¿no? Que es a lo largo de todas las aurículas hay distintas ondas de todo el miocardio auricular que están produciendo despolarizaciones del miocardio auricular, ¿no? Y es de forma desordenada, pero son múltiples por todo el miocardio auricular. Bueno, esta es la explicación de toda lo que es la reentrada, ¿no? Lo que les he explicado. Ya, lo que quiero que entiendan es que la fibrilación auricular
tiene mecanismos, o sea, no se sabe exactamente cuál es la causa, pero hay mecanismos, o puede ser que sean combinadas ambas causas, no todas las causas estén presentes en un solo paciente. Pero hemos dicho que hay una automaticidad aumentada o aumento de la actividad desencadenada. La automaticidad aumentada se ve principalmente porque se ha visto que hay miocitos con actividad de marcapaso en la desembocadura de las venas pulmonares. Y la actividad desencadenada son por los potenciales tempranos y los potenciales tardíos, ¿no? Que hemos visto, los tempranos se producen al final de la repolarización y los tardíos después de la repolarización. Y básicamente es por un aumento de calcio intracelular. Y después tenemos los mecanismos de reentrada, ¿no? Que son esos tres que hemos visto, que hacen que también se puedan producir estas ondas en forma de círculo, que puede ser única, múltiples o en forma de rotor. ¿Ya? Y lo que va a producir esto al final es que no hay, en el electrocardiograma, no hay una onda P, desaparece la onda P. Y lo que vamos a ver es lo que se llama una onda F minúscula, que son oscilaciones en la línea isoeléctrica, ¿no? Esas son las ondas F. Y la arritmia va a ser irregular. Se dice que es irregularmente irregular, o sea, no hay un patrón tampoco. El intervalo RR es variable. Entre un latido puede ser que, o sea, un latido que pase a través del nodo AB esté, digamos, bien lejos, por eso demora en que se produzca el QRS, y el siguiente latido pasa por una despolarización que está más cerca del nodo AB, entonces el RR es más corto. Y después pasa uno que se demora más, el RR es más largo. Por eso es variable. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver en el electrocardiograma. RR variable y ondas F minúsculas. Ya, acá les voy a hablar un poquito de cómo diferenciar las taquicardias supraventriculares. Ya, este cuadro es el resumen, más o menos. Lo que tenemos que ver primero, la mayoría de taquicardias supraventriculares son QRS angostas, ¿ya? Y las ventriculares, QRS ancho, ¿ya? Entonces, si ven una taquicardia de QRS angosto, menos de 120 milisegundos, lo más probable es que sea supraventricular. Ya, entonces hay que ver si es regular o irregular. Si es irregular, en este caso, cuando dice hay más P's que R's, las P's también se refieren a las ondas F minúsculas y a las ondas F mayúsculas de flujo. ¿Ya? Entonces, si hay más ondas P que R's, estamos hablando de fibrilación auricular. ¿Ya? Entonces, la fibrilación auricular, QRS angosto, irregular, y va a haber pues más ondas F de QRS. Otra causa que también les hemos hablado es de la taquicardia auricular multifocal. Ya en este caso vamos a tener tres morfologías, por lo menos tres morfologías de ondas P, porque se originan por lo menos en tres focos distintos de las aurículas. Y como son focos distintos, van a dar PRs irregulares, ondas P distintas y RR irregular también. Entonces, esas son las principales causas de taquicardias QRS angostos irregulares. Fibrilación, bueno, y lo que la principal causa es fibrilación, pero también hay que descartar una taquicardia auricular multifocal
O bueno, esto menos frecuente, taquicardia auricular o flutter con conducción AB irregular. Si las ondas P son iguales a las ondas R y la taquicardia es irregular, más bien generalmente se trata de taquicardias de unión, que vamos a ver también ahora, más adelante. ¿Ya? Ahora lo otro que tenemos que distinguir es si la taquicardia es regular. Si es regular, lo que vamos a ver principalmente es la onda P, o tratar de ver la onda P. Si no vemos la onda P, o la onda P se encuentra en los primeros 0.08 milisegundos, ¿qué hemos dicho que es? Taquicardia por reentrada nodal. ¿Ya? La taquicardia por reentrada nodal es regular, QRS angostos, y no vamos a ver la onda P, o la vamos a ver justo después, en los primeros dos cuadraditos. ¿Sí? En los primeros 8 milisegundos, ¿sí? 8 milisegundos. Entonces, esa es una taquicardia por reentrada nodal, la clásica, que hemos dicho, baja por la vía lenta y sube por la rápida. Ahora, si vemos allá, lo que también hay que ver es el intervalo RP y PR. El intervalo RP hay que medir, o sea, la R, esto lo vamos a ver mejor acá. Acá también está un esquema, ya para que entiendan lo que les hemos estado explicando. Esto sobre todo es de las taquicardias regulares QRS angosto, supraventriculares. ¿Cómo distinguirlas? Este es el complejo QRS y la onda P es esta. Entonces, como hemos dicho, si la onda P está oculta, no la vemos, o está en los primeros 8 milisegundos, es una taquicardia por reentrada nodal, ¿no? La clásica. Vía lenta, rápida. Entonces, esto quiero que se aprenda. Ya P oculta o en los primeros 8 milisegundos, taquicardia por reentrada nodal. De ahí lo que vemos, o lo que medimos, es el RP y el PR. O sea, el intervalo entre la R y la P es ese intervalo RP. Y el PR es el intervalo entre la P y la R que sigue. Si el intervalo RP es menor al PR, entonces, o sea, la P está más cerca del o sea, después del QRS y después de... Si el intervalo RP es menor al PR, estamos hablando de taquicardia por reentrada nodal o por reentrada por vía accesoria. Ya, estas dos principalmente. ¿Cómo las distinguimos? Si no vemos la P o la P está en los primeros 8 milisegundos, por reentrada nodal. Y si está después de los 8 milisegundos, por vía accesoria. ¿Ya? Pero el PR es menor al RP en estos dos tipos de taquicardia. ¿Ya? Y los distinguimos por los 8 milisegundos. O sea, la onda P. Menos de 8 no la vemos, reentrada nodal, más de 8, vía accesoria. O sea, una ortodrómica. Ahora, si el RP es mayor al PR, es una taquicardia auricular. ¿Ya? Pueden ser otras causas, ¿ya? Como ven acá de estos ejemplos, pero lo que quiero que aprendan es lo que está en rojito.
ya que son las principales causas. Entonces, si no hay PEO en los primeros 8 segundos, por reentrada nodal, la clásica. Si la P está después de 8 milisegundos, por reentrada por gas accesorio, aurículo ventricular. Y si el RP es mayor al PR, taquicardia auricular. ¿Está fácil? ¿Ya? Eso cuando son regulares. Ya, bueno, todo eso es lo mismo que les he explicado. Acá tenemos un ejemplo de una taquicardia por reentrada nodal. Bueno, acá no es necesario que sepan esto, pero también hay que ver cómo empieza y cómo acaba una taquicardia, ¿no? Eso también ayuda a distinguir. Pero en su caso no es necesario que sepan eso. Y otra cosa también para distinguirlas, o que ayuda a diferenciarlas, generalmente las taquicardias por entrada por vía accesoria, o sea las ortodrómicas, generalmente producen un infradesnivel del ST y pueden producir también un QR, alternación del QRS, o sea unos QRS más grandes y unos más chiquitos. ¿Ya? Eso generalmente las que son por vía accesoria, ya, ortodrómicas, pero no siempre, ¿ya? Pero eso también ayuda a distinguirlas entre por vía accesoria de las que son por entrada nodal. A veces, bueno, como les he dicho, la diferencia básica es la P, ¿no? Que se encuentra en los primeros 8 milisegundos. Pero a veces si hay infradesnivel o alternancia del QRS, debemos sospechar una ortodrómica. ¿Ya? ¿Está claro? Todo lo que es taquicardias supraventriculares. Vamos a hablar un poquito de prácticas. Entonces vamos a hablar primero de repasar la enfermedad del nodo sinusal. Entonces en la enfermedad del nodo sinusal hemos dicho que tiene distintas presentaciones, ¿no? Puede ser bradicardia extrema, bloqueos sinoauriculares, con pausas. Y lo que hemos dicho, que el bloqueo sinoauricular de primer grado, hemos dicho el bloqueo sinoauricular, ¿cuál es la característica? En el electrocardiograma no vamos a notar un bloqueo sinoauricular de primer grado. ¿Ya? No se ve. Solo se ven estudios electrofisiológicos. ¿Por qué? Teóricamente, o sea, se activa el nodo sinusal, que es acá arribita, y la conducción a través del tejido perinodal. Esta es la conducción normal, ¿no? Se conduce por el tejido perinodal y de ahí despolariza las aurículas y esto va a dar la onda P. Pero cuando hay un bloqueo sinoauricular de primer grado, igual se activa el nodo sinusal, la conducción por el tejido perinodal es más lenta, se demora más, pero igual al final también va a dar la onda P. En el electrocardiograma nosotros solo vemos la onda P, pero no podemos saber si la conducción por el tejido perinodal del nodo sinusal está disminuida, ¿no? Eso solo mediante estudios de electrofisiología. Entonces un bloqueo sinoauricular de primer grado solo se diagnostica mediante estudios electrofisiológicos. En el EKG normal no lo vamos a ver. Es que si ven un informe de bloqueo sinoauricular de primer grado, el de segundo grado, tenemos dos tipos, ¿no?
tipo 1 o Wenckebach y tipo 2. El tipo 1, ya. Entonces, como ven ahí, primero se produce la despolarización del nodo y la conducción a través del tejido perinodal o de la unión sinoauricular se encuentra cada vez disminuida y va aumentando la disminución, el retraso de la conducción. Entonces, si por ejemplo acá es 50 milisegundos, el siguiente es 70, el siguiente es 80, hasta que va a haber un estímulo que no va a pasar. Entonces, ¿esto cómo se traduce en el electrocardiograma? Que el intervalo PP va a disminuir. ¿Ya? Disminuye 850, 820, 810. Hasta, como se bloquea, entonces no vamos a ver una onda P. Hay una pausa. Y hemos dicho que esta pausa es menor a la suma de dos intervalos PP. Entonces, si el intervalo PP menor es 810, la suma es 1620. Pero la onda P que sigue después de la bloqueada aparece en 1520. O sea, aparece antes. No es múltiplo de dos intervalos PP. Entonces estamos hablando de tipo 1 o Wenckebach. ¿Ya? Entonces en el tipo 1 intervalos PP se acortan hasta que hay una pausa y después la pausa es menor a la suma de dos intervalos PP. ¿Está claro? Ese es tipo 1. Acá también hay un ejemplo, ¿no? Entonces, intervalo PP, 870, el siguiente, 800. Y de ahí viene la pausa, porque no hay onda P. El menor intervalo PP es de 800. El doble, 1600. Y la pausa es de 1480. Entonces, bloqueo sinoauricular tipo 1 o bueno. El tipo 2, el retraso es el mismo. Ya, en el caso de la conducción a través de la unión sinoauricular. Entonces es el mismo, hasta que hay una onda P que no se conduce. Entonces los intervalos PP van a ser iguales. 800, 800, 800. Después hay una pausa, pero esta pausa sí es el doble de dos intervalos PP. ¿Ya? Si es 800, la pausa es de 1600. ¿Sí? ¿Está claro? Sino auricular tipo 2. Sino auricular de segundo grado tipo 2. Y acá está el ejemplo. Intervalo PP 1600, no, 1080. Y la pausa 2160, justo el doble del intervalo PP. Y de ahí otra vez. ¿Sí? Tipo 2, segundo grado. Y el tercer grado es que no pasa nada, no pasa pues el impulso. ¿Ya? Entonces al no pasar el impulso, no va a haber ondas P normales, sinusales. Entonces hay que ver el ritmo de escape, que puede ser un ritmo de escape auricular, de unión o ventricular. ¿Ya? Si es un ritmo de escape auricular, la onda P va a ser distinta a la sinusal, ¿no? De acuerdo a dónde se origina.
Si es un tipo de escape de la unión, como es este caso, o sea, el impulso eléctrico se va a originar en el nodo AB. Entonces, como se origina en el nodo AB, la onda P es retrógrada, porque de ahí va a despolarizar tanto aurículas como ventrículos. Entonces, la onda P es retrógrada y la vamos a encontrar o escondida en el QRS o después del QRS, y negativa en cara inferior. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá, este es un ejemplo de un bloqueo de tercer grado con escape nodal. ¿Ya? No vamos a ver ondas P sinusales normales. No va a haber porque ningún estímulo va a pasar. Y todo depende del ritmo de escape, como sean las ondas P. Si es auricular, van a ser ondas P distintas del sinusal. Igual si es de la unión, también la onda P es distinta de la sinusal. ¿Ya? Otra forma de enfermedad del nodo sinusal es el síndrome taquicardia. Si hay episodios de taquicardia, acá aparece una fibrilación auricular, que hemos dicho que es lo más común, hay una pausa y de ahí bradicardia. ¿Sí? Entonces eso también es una manifestación de la enfermedad del nodo sinusal. Acá tenemos una bradicardia extrema, severa, ¿no? Hay que tener en cuenta en las bradicardias si es que hacen ejercicio, si son deportistas, ¿ya? Porque en este caso los deportistas tienden a tener frecuencias cardíacas bien bajas, ¿no? Incluso los de élite pueden tener hasta 38, 36 latidos por minuto en reposo y están normales. Ya, por ejemplo, este paciente, 18 años, pero es maratonista, tiene una bradicardia severa, ya incluso llega a tener ritmos de la unión. O sea, tan baja es la bradicardia que a veces se despolariza en el nodo AB. Ya tiene ritmos de la unión, pero es asintomático, no tiene ninguna molestia. Y se le hace una prueba de esfuerzo y llega su frecuencia cardíaca a aumentar hasta 193. Entonces, en este caso, no es una enfermedad del nodo sinusal, ya es porque es atleta, ya hace bastante ejercicio. Las bradicardias tienen que ser marcadas, severas, pero generalmente son sintomáticas y no son en reposo, sino con actividades. Por ejemplo, les expliqué, creo, había personas que estaban caminando y tenían bradicardias de 40 y tenían mareos, ¿no? Entonces, eso sí es una enfermedad del nodo sinusal. En el caso de deportistas, no. Taquicardia por entrada nodal. Hemos dicho que la clásica, y que quiero que se aprendan, es vía lenta, baja por la lenta, sube por la rápida. ¿Ya? Esta es la taquicardia nodal. Es una taquicardia de complejos angostos. El intervalo RP es menor a 80-90 milisegundos, ¿no? O sea, la onda P no se va a ver, o se va a ver, o va a estar escondida o después del QRS, en los primeros 80 milisegundos. Ya, esa es la típica. Esa es la que quiero que se aprenda. La típica no es necesaria. Esta es una taquicardia auricular focal, ¿no?
¿Ven cómo cambia la onda P? Por ejemplo acá, ven 1, 2, 3, hay 3 ondas P por QRS, ¿sí? Estas ondas P se originan en un foco auricular distinto al nodo sinusal, ¿no? Es distinto, por ejemplo acá, no se ve, la P es chiquitita, creo, es distinta a esta P de acá, ¿sí? ¿Ven la diferencia? Sí, ¿no? Entonces, hay más P's que QRS. Regular, el RP es mayor al PR, taquicardia auricular, focal, ¿ya? Porque solo hay una morfología de onda P. Y según donde se origine la onda P, vamos a tener también la morfología de la onda P. O sea, si es por ejemplo como esta lateral izquierda, va a ser negativa en D1 y ABL, ¿no? Por ejemplo. Este es un flutter. El flutter es un mecanismo de reentrada. Entonces, donde generalmente lo distinguimos es en derivadas inferiores, D2, D3, ABF. ¿Ya? Y lo que vamos a ver son las ondas F mayúsculas. En este caso son oscilaciones que no hay una línea isoeléctrica. Ya sube, baja, pero en ningún momento hay una línea isoeléctrica. Y el flutter típico, hemos dicho que es por una macro reentrada en el cabo istmo tricuspidio en contra de las agujas del reloj, ¿no? Ese es el flutter típico. Y generalmente va a dar ondas F negativas en D2, D3, ABF. ¿Ya? Ese es el típico. Y ahí está el ejemplo, ¿no? La onda negra, la flecha negra, es la macro reentrada que se produce en la aurícula derecha, y lo que está en un círculo es el cabo istmo tricuspidio, un círculo rojo. Y acá es donde se ablaciona. Se quema esto y se corta la reentrada. Y es dilativo. Esta, lo que les hemos dicho, la fibrilación auricular. Bueno, si miden bien, ven bien, van a ver que los intervalos RR son variables con cada latido. ¿Ya? Acá también los ven. Y no hay ondas P sinusales, sino son unas ondas F minúsculas, que es como una oscilación de la línea isoeléctrica. Y RR irregularmente irregular. ¿Esto qué es? ¿Qué hay acá? Onda P, P, una pausa, P, otra pausa. ¿O que va tipo 1 o tipo 2? Lo que tienen que medir es el PP. Si el PP se acorta y la pausa es menor a 2 intervalos PP, es tipo 1. Si el PP es igual y la pausa es justo en la suma de 2 PPs, tipo 2. Parece que es regular, ¿no? Ya, entonces es tipo 2 de segundo grado. Segundo grado, tipo 2. ¿Esto? O sea, esto
decir también que es una enfermedad del nodo sinusal. O pueden ponerle pausa, signo auricular, de segundo grado tipo 2. O enfermedad del nodo sinusal. Esta también es una enfermedad del nodo sinusal. ¿Pero qué es? Taquibrada, ¿no? Está fácil. Hay un episodio de taquicardia supraventricular, unas pausas y después como planicardia. ¿Esta? Hay un extrasístole ventricular, pero ¿qué ritmo supraventricular es? Hay una arritmia supraventricular. Ya. Generalmente la tira de abajo las tiras de abajo son las del ritmo, donde se pueden ver mejor las arritmias, ¿no? Porque es una tira larga. QRS, angosto. Regular, irregular. ¿Ah? Irregular. Si es irregular, o es FA o es taquicardia auricular multifocal. ¿Ya? ¿Ven 3 morfologías de onda P o ven ondas F minúsculas? 3 morfologías. Entonces, ¿qué es? Taquicardia auricular multifocal. ¿Esta? Es una taquicardia ya. RR regular. ¿Sí? Ya. Hay QRS estrecho. ¿Hay más ondas P o hay más que QRS? Sí. ¿No? Hay generalmente 2 por un QRS. Entonces, ¿qué es? Auricular focal 2-1. Si se dan cuenta, la onda P, por ejemplo, es negativa en ABL, en D1. ¿Ya? O sea, esta onda P no es una onda P sinusal normal. ¿Ya? Parece que se origina en la aurícula izquierda. ¿Ya? Entonces, por eso es una taquicardia auricular focal. El origen, aurícula izquierda, el foco. ¿Esta? Ahí les está señalando la onda P. Y abajo está el ritmo sinusal normal. ¿Qué es? Está fácil. QRS angostos regulares. Onda P está justo después del QRS. Ahí con una flechita roja les está señalando. Por ejemplo, en D2, la parte negativa del QRS con la flechita roja es la onda P. Y si ven abajo en el ritmo sinusal, no tiene ese cachito hacia abajo. No quiere decir que esa es la onda P retrógrada. Y está en los primeros 8 milisegundos. Entonces, ¿qué es? Entrada rodada. ¿Este? No, este está un poco difícil. Pero RR regular, hay que tratar de ver las ondas P, pero en este caso miren siempre de 2 de 3 ABF, ¿ya? Más que ondas P son ondas F mayúsculas, ¿ya? ¿Se dan cuenta?
O sea, son como dientes de sierra, sobre todo en D2, D3, ABF. Entonces es un flujo. Igual, ¿no? ¿Se dan cuenta? Flujo del auricular, acá se ve mejor, la segunda serie. Ya chicos, hasta ahí supraventriculares. ¿Dudas, preguntas? Para el examen, entonces, todas sus preguntas. Ya, vamos a tratar de hacer las taquicardias de unión. Tenemos dos taquicardias de la unión, ¿ya? Taquicardia recíproca de la unión permanente, que en verdad es una taquicardia por reentrada por una vía accesoria, ¿ya? Solo que antes se confundió y se denominó taquicardia un tipo de taquicardia de la unión, pero es una taquicardia por reentrada por vía accesoria al final. Solo que esta vía accesoria generalmente conduce solo retrógradamente, o sea, de ventrículos hacia aurícula, ¿ya? Casi no conduce anterógradamente. Y tiene propiedades decrementales, o sea que cuando aumenta la frecuencia cardíaca, conduce más lentamente, ¿ya? Entonces, se define como una taquicardia de reentrada auriculoventricular ortodrómica que utiliza una vía accesoria o punta y de conducción lenta, como la extremidad retrógrada. O sea, baja por el haz de His y sube por esta vía. ¿Ya? Estas vías no son solo conductoras lentas, sino que tienen propiedades decrecientes o decrementales. Ya se describe como punta porque generalmente solo conduce retrógradamente, no conduce anterógradamente. Si conduciera anterógradamente, se vería la onda delta, ¿no? Pero como solo conduce retrógradamente, solo la vemos cuando hay taquicardias. La región más común es la región posteroseptal de la vía accesoria, cerca del seno coronario. Pero sin embargo pueden ser posibles otras localizaciones alrededor del anillo tricuspidio y del anillo mitral. Y hay pacientes que tienen varias de estas vías. Diagnóstico. Generalmente niños y jóvenes, sin predominio de género. ¿Qué vamos a ver en el electrocardiograma? No vamos a ver en el onda delta porque solo conduce retrógradamente, hemos dicho. Eso en el electrocardiograma del reposo. Y cuando se produce la taquicardia, vamos a ver ondas PES retrógradas, negativas, igual en cara inferior, ¿no? De 2, de 3 a BF. Con un intervalo RP largo. Ya saben lo que es el RP, ¿no? ¿Por qué es RP largo? Porque como esta vía accesoria conduce lentamente, va a transcurrir más tiempo para que se activen las aurículas. Por eso el RP es largo, mayor al PR. Y la relación auriculoventricular 1-1. ¿Ya? El intervalo RP es mucho más largo que el intervalo PR. Entonces es un diagnóstico diferencial de qué? Taquicardia auricular. ¿Sí? Ya.
Entonces acá abajo, intervalo RP largo, les dije que el principal diagnóstico es la taquicardia auricular, pero también puede ser estas taquicardias o reentrada en unión. ¿Ya? Ese es el diagnóstico diferencial. Igual acá en el esquema que utilizamos, el primero, taquicardia auricular, pero también puede ser esta taquicardia. O puede ser menos comúnmente una taquicardia por reentrada nodal, pero al revés, ¿no? Baja por la rápida y sube por la atípica. Pero lo que quiero siempre que se queden es con lo que está en rojito nomás. Para este caso, son un poco comunes estas taquicardias por de unión, ¿ya? Pero para que tengan en cuenta cómo la diagnosticarían. Entonces acá ven una taquicardia de unión, ondas P negativas en cara inferior, ¿sí? De 2, de 3 ABF, P negativas, RP mayor a PR. Sí, igual que la taquicardia auricular, ¿no? Es el diagnóstico diferencial. Ya. Ahora vamos a ver el otro tipo de taquicardias de la unión, las no reentrantes. Tenemos la no paroxística, que esta sí es un ritmo de la unión con una frecuencia que va entre 70 y 130 latidos por minuto y se produce por automaticidad aumentada del nodo AB, ¿no? Y esta puede ser, por ejemplo, se ha visto en intoxicación por digitales. Otras causas de esta taquicardia no reentrante: isquemia, hipopotasemia, EPOC, miocarditis. ¿Ya? Ese es un tipo. Y el otro, taquicardia de la unión focal. También es una arritmia poco frecuente, que igual hay una automaticidad aumentada del nodo AB o de las de His proximal. Y acá, por ejemplo, vemos una taquicardia irregular, 160, con aberrancia. Bueno, acá el foco del nodo auriculoventricular es el que está disparando, pero a veces podemos encontrar PES, por ejemplo en este caso, PES que se originan retrógradamente por la activación del nodo AB. También vemos PES que se originan del nodo sinusal, ¿ya? Y, o sea, hay una disociación auriculoventricular. Y hay unos complejos, por eso es irregular, que es, o sea que la onda P sinusal a veces llega a conducir, y eso se llama complejo capturado o de fusión, que lo vamos a ver más adelante, ya en taquicardias ventriculares. Pero estos tipos de taquicardias son poco comunes. Se ha visto también que puede ser congénita esta taquicardia de unión focal. En los niños puede ser congénita o se ve después de una cirugía de corazón, que generalmente involucre la cirugía se haga cerca del nodo AB, ¿no? Entonces puede aumentar la autonomía del niño. La taquicardia congénita de la unión tiene una alta mortalidad, superior al 30%.
Ya, entonces vamos a encontrar QRS angostos con intervalos PRs cortos o disociación auriculoventricular. Y también en ocasiones puede ser irregular, como la que hemos visto, ¿no? Se puede confundir con una fibrilación auricular. Ya. Entonces, taquicardia de la unión es la que se origina en el nodo AB. Ahí está rojito, ¿no? Ese es el donde se origina, el nodo AB. Espero que sea. Ya. Ahí está, se origina en el nodo AB. Sinónimos: taquicardia de la unión, taquicardia automática de la unión focal o no reentrante. Es una arritmia rara, se origina en el nodo AB o en el haz de His proximal y por una automaticidad aumentada, este nodo AB. Complejos QRS angosto. Se puede ver puede ser congénita, se puede ver en niños, después de una cirugía cardíaca que se produzca cerca de la unión auriculoventricular, cerca de acá, y se cree que por trauma o inflamación esto aumentaría la automaticidad del nodo AB. Ya también podemos ver la intoxicación digitálica, taquicardia de unión. Ahí está, QRS angostos, regulares, en este caso la onda P negativa en cara inferior y después del QRS. Acá tenemos otra taquicardia de la unión, pero en este caso hay una disociación auriculoventricular. O sea, hay ondas P sinusales que están también por su cuenta. ¿Ya? Y acá las marca, ¿no? La onda P, por ejemplo, aparece acá después del QRS, acá en la onda T, acá aparece también en medio. Ahí está marcando las ondas P. ¿Ya? Las ondas P van por su lado y el ritmo de la unión va por otro lado. Eso se llama disociación auriculoventricular. Igual, pero acá si se dan cuenta, para complicarles más la vida, las ondas P tienen un fenómeno de Wenckebach. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que la onda P aparece, o sea, el RP cada vez se prolonga hasta que después desaparece. ¿Ven? Esta es la P, que está cerca del QRS, esta P está un poquito más lejos, después no hay onda P. Otra vez P cerca del QRS, más lejos, y se bloquea. Ya, pero lo que quiero que vean es de que esta es una taquicardia de la unión. Y diagnósticos diferenciales con taquicardia de la unión. La taquicardia por reentrada nodal. ¿Por qué? Porque la onda P, en este caso, también se encuentra cerca del QRS, ¿no? O no la podemos ver, el QRS también es angosto y regular. ¿Ya? Es un diagnóstico diferencial. Taquicardia por entrada nodal. Y la otra taquicardia que hemos hablado, taquicardia
permanente de la unión reciprocal, ¿no? O esta más bien, como hemos dicho, viene a ser una taquicardia por reentrada por haz accesorio, por una vía accesoria. Entonces, esta taquicardia baja por el haz de His y sube por la vía accesoria. Esta vía accesoria generalmente tiene conduce retrógradamente de ventrículos a aurículas y tiene una conducción decremental, ¿no? O sea, la velocidad de conducción disminuye por esta vía accesoria. Entonces, es una taquicardia por entrada auriculoventricular ortodrómica, ¿no? Solo produce retrógradamente, decremental, y lo que hemos dicho, ¿no? Que el RP es más largo que el PR. Ahí está. Taquicardia supraventricular, QRS angostos, RP más largo que el PR, ondas P negativas en derivadas inferiores, porque es la activación retrógrada de las aurículas. Bueno. ¿Ven la taquicardia? En calle inferior, P negativas, RP mayor a PR. Diagnóstico diferencial, taquicardia auricular. Bueno, acá es cómo se inicia, pero eso no tienen que saber. Bueno, acá están los diagnósticos diferenciales, ¿no? Otras causas de RP mayor a PR, taquicardia auricular focal y taquicardia por reentrada nodal, pero la atípica, ¿no? Rápida, lenta. Y la taquicardia reciprocante de unión. Acá ven una taquicardia de unión por intoxicación digitálica. Ya en la intoxicación digitálica también lo que se ve es un infradesnivel del ST. Eso también ayuda a diagnosticar, ¿ya? Como ensacabotado se llama este infradesnivel del ST. ¿Ya? Y hemos dicho que la taquicardia de unión se puede producir en intoxicación digitálica. ¿Y esta qué es? $90, mareos. Este más bien no es una taquicardia, porque la frecuencia no es más de 100, ya es un ritmo de unión. O sea, el ritmo de escape se produce a nivel de la unión AB. Entonces, esto va a producir QRS angostos, igual si se ven las ondas P, después del QRS van a ser negativos en cara inferior. ¿No? Si están casi escondidas en QRS. ¿Ya? Entonces, este también es un ritmo de escape de unión. Si fuese a más de 100, hablaríamos de una taquicardia de unión. ¿Sí? ¿Fácil? Ya. Eso sería nuestra clase de hoy. ¿Ya? La siguiente clase vamos a hablar de taquicardias ventriculares. Y con eso acabamos.